Buenos días con todos, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Jordi Erazo, ingeniero de producto de la línea de cocinas en FitFlow Perú. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy hablaremos sobre protección contra incendio para restaurantes y cocinas industriales. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen para responderlas durante el seminario. Empezaremos hablando puntualmente sobre los cuatro temas que quiero tratar en esta oportunidad. Uno, quiero mencionar una pequeña introducción sobre el tema, para que más o menos sepan cuál es la importancia en sí de hacer una protección en estos lugares, en estas zonas. También quiero describir el sistema, cuáles son los componentes principales, cuál es la importancia, cómo es el funcionamiento del sistema. Mencionar alguna normativa, basándonos principalmente en la NFPA 10, en la 17A y en la 96, y algunas aplicaciones que tiene el sistema. Empezaremos con la introducción, por favor. Okay. Los patios de comida en los centros comerciales son áreas muy concurridas. Es muy importante mencionar que los patios de comida generan una venta similar a la que genera el resto del centro comercial o incluso puede superar esta venta, justamente por ser una de las áreas más concurridas en todo el centro comercial. Ahora, al ser una de las zonas más concurridas, es una zona muy crítica y el foco, en este caso el riesgo, que son las cocinas industriales, son muy importantes a considerar. Ahora, ¿cuáles serían las causas que pueden generar un incendio en un restaurante, principalmente en la zona de cocinas? Las causas pueden ser el exceso de temperatura de las grasas y los aceites utilizados en las frituras. Hay que tener en cuenta que los aceites empiezan su punto de encenderse a partir de más de los 180 grados Celsius. También hay que tener en cuenta que si no hay una buena limpieza en los filtros, en las campanas y en los ductos, un mantenimiento preventivo estable, ¿correcto? Entonces, si no hay ese mantenimiento, no se podría determinar que la cocina se encuentra en buen estado. Hay que tener en cuenta que las grasas se van acumulando tanto en los ductos como en el pleno de la campana principalmente. Y también el mal funcionamiento de los equipos, en este caso los equipos de extracción y los equipos de cocina. Los equipos de extracción, bueno, si no se les hace un mantenimiento, van acumulando polvo en sus ductos. Y de igual manera los equipos de cocina, estamos hablando principalmente de las cocinas o de una freidora, liberan en sí una cantidad de calor. Entonces, si no se les hace un mantenimiento correctivo, preventivo, estos van a empezar a fallar y van a empezar a sobresalir de esos niveles. Entonces, eso podría generar también un incendio. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, serían en este caso grandes pérdidas materiales, pérdida de prestigio, en este caso de la marca que sufrió el accidente, y en el peor de los casos, pérdidas humanas. Siempre que converso con mis clientes me comentan suelen decir las mismas frases. Nadie me lo exige, tarda mucho tiempo de importación, el sistema es un poco costoso. Y lo que siempre mencionan es, en mi restaurante nunca pasó nada. Entonces, si no ha pasado nada, ¿por qué necesito este sistema? Es muy preocupante este tema, puesto que el hecho de no considerar este tipo de sistemas influye o abarca también en poner en riesgo, bueno, en este caso, el capital que se tiene por ese local, poner en riesgo la marca que tienen, una marca que manejan, y en el peor de los casos, como mencioné anteriormente, poner en riesgo la salud, la seguridad de sus trabajadores.
Voy a comentarles brevemente cómo funciona el sistema, cuáles son las partes principales del sistema y, bueno, principalmente cuáles son las características que maneja. Recuerden que durante el momento que esté exponiendo pueden hacer las preguntas que deseen. Si en caso no entienden algo que menciono, me lo dicen y yo puedo repetirlo. O en todo caso aclarar alguna duda que se presente, ¿no? Descripción del sistema. En sí, el sistema R102 de ANSYS no es un sistema complejo en sí. Está caracterizado por estar distribuido por dos líneas principales, que es la línea de detección y la línea de supresión. En la imagen pueden ver unas líneas rojas que acaban en unas flechas. En este caso, estas flechas indican la terminal, bueno, en este caso que termina en una boquilla. Ahora, las líneas azules que pueden visualizar en pantalla corresponden a la línea de detección, ¿correcto? Ahora, hay dos líneas adicionales que son de color naranja. Una que es para la estación manual, que está a la mano izquierda, y en la parte inferior está la válvula de corte de gas, ¿correcto? Ahora, también quería comentarles que, bueno, el sistema se caracteriza principalmente porque puede proteger y puede abarcar la cobertura de protección del plenum, del ducto de la campana y los equipos que hay bajo esta campana. Adicional a ello, el sistema protege nuestra distribución de gas. Ahora, ¿por qué es importante proteger la distribución de gas? Puesto que nosotros realizamos un cálculo, todo se basa en ese cálculo. Entonces, ¿qué pasa si durante un incendio se activa el sistema y la válvula de corte de gas no figura, no está instalada? Entonces, se va a estar emanando el agente a través de las tuberías. Además, y bueno, se va a tener en cuenta también que el gas va a seguir fluyendo por las tuberías, entonces no habría un equilibrio, por lo que podría generar algún tipo de falla en el sistema. Ahora, el agente con el que funciona el sistema R102 es el Anzulex. Es un agente, es una mezcla alcalina, que es mezcla de acetato de potasio con agua. Este agente en contacto con la grasa lo que genera es la saponificación. Como ven en la imagen, es una manta de espuma. De esta manera corta el oxígeno y previene la ignición del fuego, ¿no? Al separar el oxígeno de esta zona. Ahora, las presentaciones que, bueno, al menos acá en FreeFlow manejamos son dos de Anzulex. Una para los cilindros de 3 galones y otra para los cilindros de 1.5 galones, que son las únicas dos presentaciones que vienen para la marca de Anzu. Otro componente importante son los gabinetes. Los gabinetes, en este caso, bueno, tenemos varias formas de adecuarlos. Esto va a depender mucho de la cantidad de cilindros que vayamos a requerir para el sistema. Si, por ejemplo, necesitamos solo un cilindro, entonces va a bastar con poner un gabinete automático. Si de repente necesitamos 3 cilindros o de repente incluso más, entonces ya intervendría poner un gabinete actuador adicional al gabinete automático. Entonces, esto se va, bueno, en este caso nosotros trabajamos con el R102 Estimator, que es un software certificado por ANSYS, con el cual podemos realizar estos cálculos. Ahora también hay que considerar que con el manual también podemos hacer este tipo de cálculo y determinar la cantidad de flujos, la cantidad de agente y todo lo que requeramos para hacer la instalación del sistema. Como lo comenté hace un momento, nosotros manejamos dos tipos de cilindro, el cilindro de 3 galones y el de 1.5 galones. Ahora, también es importante mencionar las dimensiones y los pesos que tienen, ¿correcto? En este caso, los gabinetes son de 40 centímetros por 60 de alto y por un espesor de 20 centímetros. Ahora, cuando solo queremos poner un gabinete, o bueno, en este caso un solo cilindro que acompañe a nuestro gabinete automático, podemos poner el gabinete solo, que es el que figura en la parte derecha. Este gabinete tiene las dimensiones de 20 centímetros por 60 de alto y por 20 de ancho. Otro componente importante en
en este caso son los cartuchos de nitrógeno. Los cartuchos de nitrógeno en este caso manejamos los tipos LT20R, LT30R y el doble tank. Principalmente son los más usados para todos los sistemas. En la parte derecha van a ver un recuadro donde pueden ver la selección del cartucho de nitrógeno dependiendo de la cantidad de flujos que tengan. En la primera columna indica el total de flujos que hay. Ahora, en la segunda parte indica la cantidad de tanques que se necesitan y en la tercera columna indica la cantidad, bueno, en este caso el tipo de cartucho que se debe de emplear. Por ejemplo, si tenemos un total de flujos de 6 a 11, pongámosle que sean 8 flujos. Entonces, para este caso, el tanque que deberíamos seleccionar es un cilindro de 3 galones. Y le corresponde también un cartucho de nitrógeno LT30. De igual manera, si queremos hacer un juego, en este caso donde usemos más de un cilindro, pongámonos en el ejemplo de 11 a 16 flujos. Cabe mencionar, bueno, si se pueden fijar en las dos primeras filas de este recuadro, un cilindro de 1.5 galones a lo mucho soporta hasta 5 flujos y un cilindro de 3 galones a lo mucho que soporta 11 flujos. Entonces, casi siempre se da que sobrepasamos esa cantidad de flujos. Cuando se sobrepasa, entonces lo que se hace es jugar con la cantidad de cilindros. Por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, que fuesen 14 flujos que necesitamos para el sistema. Entonces, en este caso ya no hablaríamos de un solo cilindro, sino hablaríamos de dos. Uno de 3 galones y uno de 1.5 galones. Y ahora, cuando ya hacemos este tipo de juegos con varios cilindros, usamos sí o sí el cartucho de nitrógeno doble tank, que es el cartucho de mayor capacidad que tenemos. Hasta ahí, si tienen alguna consulta o algún comentario que tengan que hacer, me lo pueden hacer. Ahora, también es importante mencionar el tema de los fusibles. Los fusibles, en este caso nosotros manejamos en este caso son 6 tipos de fusibles que usamos, dependiendo de la temperatura en este caso. Los más comerciales son los verdes, que trabajan a 232. Y bueno, en este caso no figura en la lista el otro que es tipo gancho, que es de 260. Ahora, bueno, en este caso son los fusibles que casi siempre se emplean en las instalaciones. Ahora, existen 11 tipos de boquillas. Es importante considerar la boquilla correcta, puesto que si en una instalación no colocamos la boquilla correcta, esto va a implicar que el sistema no está en óptimas condiciones. Puede generar un déficit en el sistema, ¿no? Por ejemplo, los principales tipos de boquillas que se usan son las 1N y las 1W. Además, también son muy usadas las 2W y las 230. Ahora, cada boquilla que está en esta lista tiene ciertas condiciones de trabajo. Por ejemplo, van a visualizar que cada boquilla tiene un número. Por ejemplo, en la figura van a ver el 1N. En este caso, esta boquilla 1N indica el 1 me indica la cantidad de flujos que puede botar esa boquilla. En la parte derecha superior van a ver el ejemplo con una boquilla medio N, medio flujo. ¿Ok? En la parte de acá van a ver una boquilla que es medio N. Ahora, el N y el W, en este caso el 30, el 45, el 60, el 90, que visualizan en la parte de acá, tienen un significado. El primer número, como les mencionaba, me indica la cantidad de flujos. Y bueno, en este caso, la letra me indica, en este caso, cómo es el flujo, si es amplio o si es estrecho. En este caso, si hablamos de N, por sus siglas en inglés, narrow, estaríamos hablando de un flujo estrecho. Y en el caso de W, wide, para flujos amplios. Entonces, si seleccionamos una boquilla 1N, estamos diciendo en realidad que esta boquilla me va a soportar distribuir agente
de un flujo y en este caso que es con un flujo estrecho, ¿no? De todas estas boquillas, la boquilla que más, bueno, la única que tiene una peculiaridad es la 1F, puesto que esta boquilla, a diferencia del resto de boquillas, no tiene un agujero en la parte superior. Bueno, no, lo que tiene es una raya en sí. Ahora, esta raya te indica en realidad cómo debería ir colocada la boquilla. Siempre debe ir la raya en forma horizontal, ¿no? Apuntando en este caso al riesgo. Ahora, estas boquillas son peculiares, bueno, en este caso son usadas en las famosas salamandras. Estas salamandras, como están elevadas, no están a la altura de la cocina, son un poco más elevadas, entonces nosotros hacemos la distribución a través de esa salamandra, llegamos hasta la misma tapa de la salamandra y colocamos una boquilla 1F. Es importante considerar que esta boquilla debe estar en forma horizontal, la raya en forma horizontal. Si la ponen de forma vertical, van a desperdiciar a la gente, puesto que la distribución la va a hacer en forma de línea y no van a estar apuntando a riesgo. Otro tema importante a considerar en el caso de sistema de protección para cocinas es la válvula de corte de gas. Como les mencionaba inicialmente, esta válvula muchas veces me dicen, ¿por qué voy a instalarla si de repente mi concesionaria, en este caso una empresa X que hace la instalación de gas, ya me suministró una válvula de corte de gas? Esa válvula, si bien es cierto, claro, le va a servir para su sistema, o en este caso para su panel o como esté enlazada en sí. Sin embargo, esa válvula no reacciona en sincronía con la válvula que nosotros tenemos. Esta válvula que nosotros tenemos es netamente mecánica y bueno, actúa con un pistón en el gabinete al momento que se active el sistema. Entonces, es importante considerarla. El único caso en donde no usamos esta válvula es cuando tenemos en este caso un horno, por ejemplo un horno pollero que trabaja con carbón, no está siendo alimentado con gas. Entonces es un poco ilógico, bueno, sí es lógico poner una válvula de corte de gas. En este caso solo se le pone la estación manual, la distribución de las boquillas de supresión. Y bueno, también hay que tener en cuenta que para este tipo de hornos no pondríamos una línea de detección, puesto que como las temperaturas son muy elevadas, el hecho de poner fusibles en esta zona podrían generar alguna falsa alarma. Las válvulas que manejamos son las de 3/4, la de 1 pulgada, de 1/4, de 1,5 y de 2 pulgadas. De esta lista, las más usadas son la de 3/4 y la de 1 pulgada. Ahora, es importante también comentar que la presión de trabajo de estas válvulas es de 10 psi. Usualmente la red que manejan es de 10 a menos. Y si hablamos de poner la válvula de corte de gas por debajo del regulador de presión, sería mucho menor. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿De repente quieren que se les aclare algún punto? Entonces proseguimos. Con respecto a la normativa, como les mencioné inicialmente, manejamos 3 tipos de normativas, la 17A, la 10 y la 96. Empezamos con la 17A. Hay unos puntos en sí que se consideran tanto para el tema de diseño como para el tema de instalación. Si hablamos de un proyecto que necesita ser aprobado, pasar a una fiscalización o lo que sea, entonces es importante considerar estas normas para que puedan cumplir y no puedan generar ningún contratiempo. Unas generalidades que me pide la norma es que todos los equipos que tengamos para el sistema deben estar certificados con UE. El sistema de supresión automática deberá estar diseñado para trabajar con todos sus componentes en simultáneo. Esto quiere decir que todo, en este caso, todo el sistema trabaja en simultáneo. Debe respetarse esto para que pueda cumplir con la normativa. Si en caso hago una instalación en donde el sistema está incompleto, por ejemplo, obviando la válvula de corte de gas, ¿no?
no pusimos la válvula de corte de gas, el sistema está incompleto y sin embargo hemos dejado el sistema activado. Esto no estaría cumpliendo con la normativa, puesto que no estaría completo y aparte que no están trabajando todos en simultáneo. O si de repente quieres enlazar dos sistemas diferentes, entrelazarlos en sí, ¿no? Si tú tratas de entrelazarlos, eso también generaría incumplimiento en esta norma. Es de que no trabajarán en simultáneo. Ahora, no deberá requerirse el apagado o cierre de los extractores al momento de la activación del sistema. Eso sí, debido a que el sistema se ha sometido a pruebas a condiciones de flujo cero y a alta velocidad. Es decir, el sistema ya se ha probado, en este caso con el funcionamiento de los extractores en simultáneo. Es por eso que no es necesario que los extractores se apaguen cuando el sistema es activado. El diseño y las instalaciones, esto sí, deberán siempre ser llevados a cabo por especialistas que hayan realizado, o en este caso hayan sido certificados por fábrica, para que puedan determinar y puedan de repente firmar un proyecto de cocinas, en este caso de 102. ¿Cuáles son los requisitos del sistema que me pide por norma? El sistema es bueno, nosotros desarrollamos siempre un sistema prediseñado, un sistema precalculado. Aquel sistema que tiene tasa de flujo, presiones en boquillas, cantidades de agente, cantidad de dimensiones de accesorios, la cantidad de tuberías, los diámetros, ya están establecidos por un laboratorio de pruebas. Es por eso que el sistema está certificado por UL como sistema, no como accesorio. Es importante tener en cuenta esto. Muchas veces me dicen, envíame la certificación de tu boquilla, la certificación de tu fusible, la certificación de tu válvula. En este caso, no es que cada accesorio tenga su certificación, sino que en conjunto como sistema tiene la certificación UL. De las boquillas, ¿qué requisitos me piden? Las boquillas de descarga deberán ser de bronce, acero inoxidable u otro material que sea resistente a la corrosión y contar con una marca permanente para su identificación. Al referirse de la marca, se refiere justamente a la numeración que les mencioné inicialmente, que era 1N, medio N. Esa marca debe ser permanente para que pueda, bueno, en el caso de un mantenimiento o cambio de boquillas, se puede identificar qué boquilla corresponde a esa ubicación. De las tuberías, en este caso las tuberías no deben ser de aceros galvanizados, excepto cuando estén certificadas especialmente para este sistema, que no se va a usar con menos. Ahora, de los dispositivos de activación manual, la válvula de corte, bueno, en este caso la estación manual no debe requerir mayor fuerza de 40 libras o 178 newtons para que pueda ser activada. Es decir, si estamos realizando un esfuerzo mayor a lo que se indica acá, que es las 40 libras, entonces no estaríamos cumpliendo, no sería un sistema óptimo. La activación manual debe ir ubicada en la zona de evacuación. Ahora, las estaciones manuales, bueno, en este caso puede ser una o puede ser dos, va a depender de la cantidad de salidas que tenemos del ambiente. Puede que una cocina tenga solo una salida y por esa salida se le coloca la válvula la estación manual y quedaría. Sin embargo, si tiene dos salidas, entonces tendríamos que considerar una estación manual adicional al sistema. Estas estaciones manuales se colocan a 1,20 m, pero que no estén por debajo del metro con 67 centímetros. Con respecto al piso. Ahora, hay otros requisitos que nos piden para completar con la protección en una cocina, que son justamente contar con un sistema de extintores portátiles. En este caso, está un extintor de clase K. ¿Qué consideraciones hay que tener en este caso? Bueno, la selección de los extintores debe ser independiente de los demás sistemas instalados. Es decir, yo puedo tener mi sistema automático, está bien,
pero eso no implica a que yo no considere un extintor. En este caso tendríamos que poner nuestro sistema automático y también, aparte, nuestro sistema de extinción portátil, en este caso por los extintores portátiles, para que podamos estar en regla. En riesgos protegidos por un sistema de supresión contra incendio automático, se debe considerar un letrero visible ubicados cerca del extintor para establecer que el sistema automático debe ser activado antes de usar el extintor. Es decir, no he visto, la verdad, muchas veces este tipo de avisos. Deberían de tenerlos, en este caso, los especialistas, para que puedan, bueno, en este caso, los que le suministran a la empresa o al locatario, le suministran los extintores, deberían de brindarles también, junto con la ficha de información del extintor, una tarjeta que pueda ser pegada cerca al extintor, que indique que cuenta con un sistema automático y que se debe activar primero el sistema antes de que usen el extintor. Ahora, ¿a qué altura debe estar este extintor? Los extintores, en este caso, bueno, que tengan un peso bruto no mayor a 40 libras, deben instalarse de manera que la parte superior del extintor no esté a más de 5 pies de altura. Para extintores que sean mayores a este peso, mayores a 40 libras, no deben estar a más de 1 metro con 0,7 centímetros del piso. Y bueno, en ninguno de los casos el espacio libre entre el fondo del extintor, es decir, estamos hablando de la parte inferior del extintor, y el piso, en ninguno de los casos debe ser menor a 4 pulgadas. Hay que tener en cuenta también que estos extintores tienen un radio de cobertura. La distancia máxima de recorrido no debe exceder los 30 pies, es decir, entre mi riesgo y mi extintor no debe haber más de 9.15 metros. Lo que implicaría que si tengo una zona donde tengo, por ejemplo, en una misma cocina tenemos dos campanas. Una campana está a mayor distancia del extintor que el otro. Implicaría que tengamos que poner 2 extintores. Dependiendo en este caso, claro, del área, ¿no? de la longitud o la distancia en la que se encuentra esta campana. Con respecto a la NFPA 96, nos mencionan principalmente con respecto a los ductos de extracción y al pleno. Principalmente hacen mención al tema de protección para cocinas en el capítulo 10. Mencionan que en el caso de hacer alguna perforación en una campana o en algún ducto, estos deben ser sellados herméticamente. Principalmente es una de las aclaraciones que hace esta normativa. Aparte mencionan que, bueno, se debe cumplir con la normativa ANSI, en este caso que debe ser una certificación UL 300. En este caso ANSI cumple con esa certificación. Ahora, cualquier otro tipo de ducto, bueno, en este caso de orificio que se genere en la instalación, si en caso no está herméticamente cerrado, bueno, se puede emplear algún tipo de sello hermético. En este caso, lo que se suele usar son adaptadores de media pulgada o de 3 octavos, dependiendo de qué línea estamos hablando. Estamos hablando de una línea de extinción, en este caso por donde sale la gente, estamos hablando de 3 octavos. Y si hablamos de la línea de detección, estamos hablando de media pulgada. Entonces, si hacemos un orificio para que pase la tubería por donde va a ser expulsado el agente, estamos hablando de 3 octavos. Por ende usamos un adaptador de 3 octavos. Esto lo deja herméticamente cerrado. Y ya no necesitamos usar algún tipo de sello hermético. Ahora, igual, tanto como en la NFPA 17A, también la 96 menciona que, bueno, en este caso las modificaciones o diseño que se realice del sistema debe ser por una persona capacitada y certificada.
Algunas aplicaciones del sistema. Como les comenté, bueno, el sistema SUB contempla proteger un ducto, proteger el pleno de la campana, proteger los equipos, eh, garantizar que el fluido de gas no va a seguir saliendo. Entonces, adicional a ello, los productos con los que se han trabajado ha sido, bueno, en este caso hemos trabajado con freidoras, parrillas, encimeras, parrillas verticales, de carbón vegetal. Hemos usado también, hemos trabajado con hornos polleros, sartenes volcables, salamandras y bueno, infinidad de equipos más. Abarcamos bastante mercado con respecto a los equipos que hay en cocinas. Si de repente no hay un equipo, de repente es un equipo que no está certificado y que no cumple con algunas dimensiones, entonces lo que hacemos es ir a tomar las medidas y proteger a la medida. Existen dos tipos de protecciones que hay que considerar. La overlapping, que es la protección total de una campana, y bueno, en este caso la protección puntual, que es la que lo realizamos. Es la protección directa hacia cada riesgo que se presente. Mientras que la overlapping consiste en proteger toda una campana. Imaginemos que tenemos una campana de 3 metros y esta campana solo tiene una freidora o una plancha debajo de ella. Entonces, el overlapping indica que deberías proteger toda la campana sin importar la cantidad de equipos. Esto que garantiza más material, más cilindros, más boquillas, más agente, por ende es más caro. Sin embargo, si hacemos una distribución directa hacia los puntos donde tenemos los equipos, en este caso, bueno, se optimiza el sistema a la vez y a la vez también se optimizan los gastos y los costos, ¿no? En la parte inferior pueden visualizar algunos trabajos que hemos realizado, algunas fotos de los sistemas. En la primera foto pueden ver un sistema de, bueno, en este caso que es un gabinete y medio. Al lado izquierdo van a ver su estación manual. Bueno, también en este caso ven también el gabinete destapado. En la parte de acá visualizan el cartucho de nitrógeno. Ahora, es importante tener cuidado cuando maniobramos el cartucho de nitrógeno, puesto que este está presurizado a 1800 psi. Correcto. Ahora, claro que cuando trabaja en el sistema, la presión se regula a 110. Pero sí es como una bala eso. Entonces, cuando se emplea, cuando se usa, para evitar lesiones, es bueno tener mucho cuidado. En la parte derecha visualizan un sistema con 3 cilindros. Ahora, es importante también mencionar que a lo mucho nosotros podemos de repente hacer un manifold con 2 cilindros. Si de repente tiene un cilindro adicional, entonces es recomendable que este cilindro tenga su línea independiente. Me refiero a la salida del cilindro hacia las boquillas. Ok, acá hay una pregunta de Miguel de la Torre. Me pregunta lo siguiente. ¿El equipo es conductor eléctrico? Veo que no puede extinguir fuego en parrillas eléctricas. El sistema sí puede apagar equipos tanto eléctricos como sistemas de gas, como sistemas de repente con carbón. Ahora, en el caso de apagar equipos eléctricos, o de repente si quieres trabajar con una una electroválvula, sí se puede hacer, sí se puede hacer simplemente, bueno, en este caso se tendrían que importar algunos relés que se manejan para el sistema y podrías hacer la instalación, pero sí trabaja con equipos eléctricos también. No es muy limitada a trabajar con un tipo de sistema en sí, es múltiple, ¿no? Sea eléctrico, sea a carbón o a gas. Con los 3 casos sí se puede sorprender.
Creo que no les comenté cómo funcionaba el sistema. Ok, miren, en la parte de la descripción del sistema, bueno, les comenté que había dos líneas de distribución primaria. Ahora, la línea roja, como les decía, ¿cómo funciona el sistema? El sistema en sí, en la parte de acá, como pueden visualizar en esta zona, van los fusibles, van ubicados con una tijera. Les decimos a una tijera, bueno, en este caso, al soporte que tiene el fusible. Ahora, ¿qué pasa? El fusible es una placa unida a otra que trabaja a una temperatura dada. Cuando esta temperatura sobrepasa, bueno, imaginemos que tenemos un amago de incendio. El amago de incendio sobrepasó la temperatura que soporta ese fusible y el fusible se dilata. Al dilatarse, se abren las dos platinas y bueno, la línea azul que ven acá está tensada con un cable, ¿correcto? Esta línea azul está tensada. Cuando el sistema se activa, lo que hace es soltarse el cable y acá en el gabinete tiene una aguja que percuta un cartucho de nitrógeno. No se puede visualizar ahí el cartucho. Ok. Al momento de percutar el cartucho de nitrógeno, este es regulado, bueno, inmediatamente es regulado de 1800 psi a 110. Inyecta el nitrógeno al cilindro con el agente y este sale presurizado hacia las boquillas. A la vez, activa un pistón que se encuentra también en el gabinete. Ese pistón se suelta y, bueno, en este caso, baja la válvula de corte de gas. El sistema también puede ser activado manualmente, si en caso de repente el sistema, bueno, en este caso el incendio no se propaga verticalmente, sino quizá horizontalmente, y no llega a ser reconocido o detectado por los fusibles. En tal caso, lo que se hace es activarlo manualmente, ¿no? Roger Arce me comenta, ¿el personal debe ser capacitado y certificado por ANSUL? Sí, estimado, para poder entregar un dossier de calidad sobre el sistema ANSUL, sí debe ser un personal certificado. Si de repente no hay una empresa certificada, lo que se puede hacer es realizar el trabajo, se le capacita al personal, sí, claro, pero debe estar supervisado por bueno, en este caso por un personal que sí esté certificado. De esa manera se da la garantía de que el sistema está instalado correctamente y bueno, se puede brindar el dossier de calidad. Bueno, igual cualquier consulta adicional que tengan, no duden en decírmela, hacérmela llegar. Ahora, también quisiera comentarles que, bueno, en este caso estoy coordinando hacer un webinar dedicado netamente a lo que es el tema de diseño, ya sea a nivel de planos, ya sea a nivel de cálculo, a nivel de cantidad de accesorios. ¿Correcto? Bueno, cabe mencionar que FitFlow cuenta con el personal certificado. En este caso, todos estamos certificados por fábrica y podemos realizar tanto mantenimientos, instalaciones, recargas para ese tipo de sistemas. ¿Hasta ahí alguna consulta que tengan? Roger Rodolfo me comenta, ¿mediante qué dispositivo se realiza la reducción de presión de 1800 psi a 110 en la boquilla? Ok. Sí, Roger, mira, en la parte de acá, mira, en el caso del gabinete, esta parte de acá, que ves con la manguera, es un regulador de presión. Este equipo justamente se encarga de regular la presión de 1800 psi a 110. Y claro, bueno, en este caso ya regulada la presión, va hacia el cilindro y la presión del sistema va a ser de 110. Ya se distribuye con 110.
Daniel Jesús Reyes me comenta, hay freidoras que se apagan con CO2. Ok, Daniel, sí, efectivamente el sistema de supresión para cocinas no es únicamente como agente, como mezcla alcalina, también hay sistemas que son desarrollados en base a CO2. Ahora, ¿cuál es en este caso la deficiencia que hay con el CO2 con respecto al R102, en este caso al Anzulex? Bueno, anteriormente los aceites que se empleaban trabajaban a menor temperatura, es decir, se puede decir que no llegaban a las temperaturas que actualmente llegan estos aceites. Por ende, esto genera que el sistema de CO2 sea un poco ineficiente en este aspecto, ¿correcto? Y claro, en este caso, si hablamos de un sistema R102, podría apagar las freidoras también de igual manera. Ahora hay que tener en cuenta que el sistema de CO2 es dañino para la salud. En cambio, el Anzulex es solo un detergente. Es un detergente que te puede caer en las manos o puede caer en los equipos. Lo único que va a generar es que bueno, en este caso se malogre la comida que se esté preparando en ese momento. Pero si le cae a la persona, le salpica a la persona, simplemente es como un detergente, se lava y no pasa nada. De igual manera con los equipos, se pasa un trapo, se limpian y quedan intactos, ¿no? Solo se tiene que hacer una recarga y activar nuevamente el sistema. Milton Segovia me pregunta, perdón, ¿qué criterios básicos se debería de tomar para recomendar instalar el sistema? A ver, siempre para poder instalar el sistema, lo principal que pedimos al cliente es que me indique, bueno, en este caso, los equipos que tiene bajo la campana, las dimensiones, para determinar la cantidad de riesgos que hay. Hay que saber también si son equipos eléctricos, si son equipos que funcionan de repente con carbón o si funcionan con gas. Entonces, de acuerdo a esta información que me va facilitando el cliente, yo le voy indicando qué tan crítico es el sistema que se tiene que instalar, la cantidad de equipos también es importante. ¿Ok? En todo caso, si tienen más preguntas, no duden en consultarme. Ahora, también es importante considerar que este sistema debe ser, bueno, me pasa a menudo que se realiza la instalación del sistema, pero no realizan no solicitan lo que es el mantenimiento. Está bien, ahora últimamente varios centros comerciales ya están empezando a exigir el sistema, ¿correcto? Bueno, en este caso por varios incidentes que se han ido ocasionando a través de los años. Entonces, ya como los centros comerciales lo exigen, los locatarios empiezan a instalarlo. Sin embargo, dejan pasar el tiempo y no le hacen el mantenimiento al sistema. Hay que considerar que el mantenimiento que se realiza a este sistema debe ser semestral. Y en el caso de hornos polleros, donde el fuego es mayor, las temperaturas son mayores, en estos casos hay que considerar hasta 3 meses, cada 3 meses el mantenimiento. Cabe mencionar que en cada mantenimiento se debe realizar sí o sí el cambio de los fusibles. Los fusibles no es que se les hace una limpieza, deben ser cambiados. Porque en sí ya estos fusibles ya han estado expuestos al fuego. Entonces ya tienen un desgaste. Por ende debe ser cambiados en cada mantenimiento. De igual manera, las boquillas, siempre hay que verificar que las boquillas cuenten con sus tapas. A menudo pasa que por la misma acumulación de grasa, las boquillas, bueno, en este caso la tapa de las boquillas, empieza a llenarse de grasa y bueno, se sueltan las tapas. Cuando se sueltan las tapas, la boquilla queda expuesta, la tubería queda expuesta a que la grasa ingrese a la tubería y la taponee. Entonces, cuando pase un amago de incendio y se active el sistema, las boquillas van a estar taponeadas y no van a botar el agente. Entonces, estaría fallar el sistema. De igual manera con la válvula de corte de gas, siempre hay que hacer su mantenimiento, estar verificando de que no se acumule la grasa. Y bueno,
Principalmente en los fusibles, ¿no? Los fusibles sí son muy críticos porque suelen acumularse bastante de grasa. La grasa se solidifica y luego ese fusible se vuelve obsoleto. Daniel Jesús Reyes de la Rosa me pregunta, ¿qué datos son los más importantes para cotizar el sistema? Bueno, lo más importante para cotizar el sistema es los equipos que hay bajo la campana, las dimensiones de la campana. Muy importante saber a qué altura se encuentra la campana con respecto al piso y también, bueno, saber la cantidad de ductos que tiene. En este caso también deben indicarme si el sistema es con gas o si es con carbón. Y bueno, también saber de cuántas pulgadas es la distribución de gas, ¿no? En algunos casos, puntualmente en temas de mina, manejan presiones mayores. De repente trabajan con cocinas industriales mucho en mayores cantidades, o de repente en un centro gastronómico las presiones a las que trabajan son diferentes. Entonces, en estos casos sí es importante que el cliente me envíe la presión en la que trabaja su sistema para poder determinar si va a necesitar una válvula mecánica o si no vamos a abarcar, de repente imaginemos que su sistema trabaja a 15 PSI, mi válvula solo llega hasta 10 PSI. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se le solicita al cliente? Bueno, en este caso lo que se le recomienda, instalar una electroválvula. Esta electroválvula llega hasta los 25 PSI. Ahora, estas válvulas, como son bueno, son para temas muy puntuales, son compras puntuales, es decir, solo cuando sale este tipo de proyectos se hace la compra de estas válvulas. Pero usualmente las que se manejan en stock son las válvulas convencionales, que son las mecánicas, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que en cada cotización que realizamos, es recomendable realizar una visita. ¿Por qué? Bueno, la visita es importante porque en campo nos damos cuenta de muchas cosas. Uno, que dónde vamos a montar nuestro gabinete, en qué ubicación vamos a poner las estaciones manuales. Nos pasa muy a menudo que los gabinetes los quieren poner en una pared de drywall, sin reforzar. Entonces, el sistema, como va a estar con un cartucho de nitrógeno que está presurizado, no debe estar expuesto a una pared tan frágil. Lo que se hace es ponerla en zonas de concreto, en una pared de concreto, o en todo caso, si la campana está anclada, lo podemos colocar en la campana. O en todo caso, si no hay más opciones, se puede colocar en la pared de drywall, pero tendríamos que reforzarlo. José Eduardo Quispe Zúñiga me consulta. Al instalar un sistema R102 en campanas, ¿podemos omitir la instalación de rociadores en los techos de las cocinas? Bueno, eso ya va por un tema de normativa, ¿correcto? ¿Qué pasa? Yo no recomendaría instalar un sistema de rociadores en una cocina, porque si se activa el sistema, lo que va a generarse es que el agua salpique en el aceite y haga que crezca en vez de calmarlo. Entonces, si ya cuentas con un sistema de supresión automática, ya cuentas con un sistema de detección, entonces el tema de rociadores ya no es necesario para este caso puntualmente. ¿Correcto? Aparte, claro, tener en cuenta que adicional a ello vas a tener tus extintores tipo K. ¿Ok? ¿Alguna consulta adicional que tengan? En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, el gabinete Automan, a diferencia del gabinete actuador, no cuenta con un sistema percutor. Bueno, en este caso, el sistema que percutan no lo encuentran en un actuador. Esto debido a que el actuador no es que reemplace a un Automan. Justo me consultaban el día de ayer eso, que si podían usar un gabinete actuador en vez del Automan. No lo pueden hacer porque simplemente no percuta el actuador. El actuador simplemente te ayuda a colocar más cilindros y bueno, en este caso la distribución de cartuchos de nitrógeno pueda llegar
acá y distribuir a través de más cilindros, ¿no? Simplemente eso. A lo mucho con un automan, bueno, en este caso con un automan podrías alimentar a lo mucho tres cilindros. Si tenemos un sistema con más cilindros, entonces necesitamos acomodarlo con más sistemas. En este caso con un actuador, de repente usamos más de un actuador, se puede ir jugando con los accesorios. ¿Sí? Ahora, para comentarles nuevamente esta parte de acá, el tema de los cartuchos de nitrógeno. Hay opciones, bueno, hay casos puntuales que lo menciona principalmente el manual de instalación, donde podemos hacer de repente sobrepasar la cantidad de flujos que ya se maneja, que es el tope. Es decir, si hablamos de un cilindro de 3 galones que a lo mucho soporta 11 flujos, y tú, por ejemplo, haces un cálculo donde tienes 12 flujos, por un flujo vas a comprar otro equipo. ¿En qué casos podrías tú instalar, de repente manteniendo un cilindro de 3 galones con esos 12 flujos? Hay unas consideraciones. Si en caso estás solo alimentando el pleno con ese sistema, estamos hablando de la campana, podrías sobrepasar hasta 12 flujos. Sin embargo, si tienes que proteger equipos, ya no cumple ese carácter. Entonces, sí tendrías que comprar otro equipo adicional. Pero si solo vas a proteger tu plenum, sí podrías a lo mucho llegar acá hasta 12 flujos. O también otra opción es, si es que tu sistema solo manejas boquillas, me refiero a las boquillas que mencioné anteriormente, de 2 flujos. Si todas tus boquillas son de 2 flujos, podrías llegar acá hasta 12 flujos. Pero si tienes una boquilla de 3 flujos, una de 1 y el resto de 2 flujos, ya no aplica. Con respecto a las recargas del sistema, es importante mencionar que cada vez que se activa el sistema, bueno, en este caso deben de comunicarse con FitFlow, con nosotros, para poder hacer la recarga inmediata. Bueno, el tiempo de recarga es rápido. Ahora, lo que ha pasado es en muchas ocasiones es que se activa el sistema y bueno, el cliente indica que el sistema no cubre para ciertos tiempos. Entonces, luego revisamos cuando se hizo la instalación y el sistema tiene más de un año, más de 2 años funcionando. Entonces, ya no hay una garantía en la cual se pueda cumplir que el sistema esté trabajando óptimamente, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el tema de mantenimiento. Y lo repito porque, como se los comento, muchos de los clientes no hacen el mantenimiento. Entonces hay mucho por hacer en el tema de concientizar al cliente para que pueda programar sus mantenimientos y los pueda realizar de forma adecuada. O a veces lo realizan, pero lo realizan con un personal que no sabe del sistema o no está especializado en el sistema. Entonces lo que hace es, en vez de hacer el mantenimiento, daña los equipos, ¿no? Por no hacerlo de una manera correcta. Como les comentaba, también quería, en todo caso, de repente podríamos coordinar, de repente enviarme un correo solicitando una capacitación, o bueno, en este caso un webinar dedicado netamente a lo que es tema de diseño. Bueno, si está previsto, pero también me gustaría saber cuántos de ustedes les gustaría ese tipo de seminario, ¿no? En todo caso, donde se pueda ver desde el proceso de que seleccionamos los equipos hasta cómo los distribuimos en el sistema, cómo considerar el manual de instalación, qué cosas considerar, qué cosas de repente hay que tener en cuenta al momento de hacer la instalación,
de repente hacer buenas prácticas de instalación y mantenimiento. Entonces, todo eso me gustaría que mediante un correo nos envíen para que podamos programar, o en todo caso hacer un nuevo webinar relacionado netamente a esos temas. Ok, entonces, si no hay más preguntas, no hay más preguntas. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, quiero dar por culminado este seminario. No recuerden lo que les comenté, si en todo caso tienen alguna duda, pueden escribirnos. Los datos se los van a pasar por su correo, ¿correcto? Hay una pregunta más por parte de Emerson. Me comenta si tenemos precios para instaladores y para clientes finales. Sí, efectivamente se manejan diferentes tipos de precios para un cliente y para otro. Ahora, esto va a depender mucho qué tipo de trato tengamos con el cliente, ¿correcto? Y bueno, si no hay más preguntas, quiero dar por culminado el webinar de hoy. Eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. Compartiremos la presentación previa solicitud mediante el mismo correo a info@fitflow.com.pe, indicando sus nombres, en este caso me indican sus datos, nombres y apellidos. Bueno, mi nombre es Jordi Erazo, ingeniero de producto de la línea de cocinas en FitFlow Perú. Eso fue todo por hoy. Esto fue FitFlow Fire School. Que tengan todo buen día.